Capítulo 21. Llegando a la secta de la nube flotante tan pronto como se atravesó la barrera, Shunlong no escuchó ningún sonido de choque, pero una sensación agradable se precipitó por su cuerpo. Anteriormente, cuando estaban por encima de las nubes, la presión de la gran altitud incluso había hecho que los expertos en grado terrestre sintieran cierta molestia, y mucho menos los novatos de condensación Ki. Aunque Shunlong no se vio muy afectado por esta presión antes, todavía había sentido algunas molestias. Pero tan pronto como el cóndor de alas rojas atravesó la barrera, cada respiración profunda que tomó tuvo la sensación de una suave ola de ki, insertándose lentamente en su cuerpo. Tan pronto como su grupo atravesó la barrera, una luz cegadora de repente obligó a Shunlong a cerrar los ojos, y cuando los volvió a abrir, Shunlong notó que el paisaje frente a sus ojos había cambiado. Una gran ciudad había aparecido en la distancia frente a su grupo y el cóndor de alas rojas se dirigía directamente en su dirección. ¿Ya te has dado cuenta? Luen preguntó. Shunlong asintió con la cabeza en comprensión. El aura realmente es mucho más puro en el aire aquí en comparación con el Ski Fortune Kingdom. Shunlong respondió. Luen asintió con la cabeza ante la deducción de Shunlong y dijo. Pero, por supuesto, ¿no sería el mundo de la cultura como el mundo mortal? Luen luego se detuvo un poco antes de hacer una pregunta repentina. Shunlong, ¿qué opinas de mi tío? Shunlong reflexionó un poco antes de decir. Por lo que he visto hasta ahora, parece que realmente se preocupa por ti. Sin embargo, en cuanto a ti, no parece que te guste mucho tu familia. Cuando Shunlong terminó sus palabras, vio una expresión impactante en el rostro de Lu Wen. En realidad, eso no fue difícil de adivinar, dijo Shunlong. Cuando tu tío dijo que era hora de que regreses a casa, estaba justo a tu lado y podía ver tu renuencia. Shunlong se detuvo un poco antes de continuar diciendo. Entonces supongo que alguien de tu familia quería que volvieras a casa y no tenías muchas opciones más que escucharlas. Suspiró. Luen no sabía qué decir en este momento. Shunlong, solo por observar sus reacciones y lenguaje corporal, ya había descubierto la mayor parte de su situación. Luen respiró hondo cuando dijo. En realidad, hay una gran lucha en mi familia sobre quién se convertirá en el próximo jefe de familia de la casa. Tengo un hermano menor que es extremadamente talentoso y también tengo un hermano mayor que es muy inteligente y fuerte. Ambos quieren la posición del jefe de familia, mientras que yo no estoy interesado en ella. Es por eso que decidí dejar mi casa hace 3 años y descender al mundo mortal mientras estudio alquimia. Sin embargo, mi padre me ordenó regresar a casa con este proceso de selección, y dijo que en los próximos 3 años pasará la posición de la cabeza de la familia a uno de mis hermanos. Originalmente me opuse a que regresar a casa solo significaría que tendría que estar involucrado en la lucha de mis hermanos, pero al final, no tenía nada que decir sobre este asunto, así que tuve que venir. Shunlong no preguntó nada sobre la familia de Luen desde el principio. No quería involucrarse en su lucha familiar, ya que ya había entendido lo esencial, incluso sin que Luen explicara nada. Luen dejó una última oración antes de dirigirse hacia su tío que estaba sentado a la cabeza del cóndor de alas rojas. Si necesita mi ayuda dentro de la ciudad, siempre puede encontrarme en el pabellón de fragancias misteriosas. Shunlong estaba a punto de preguntar algo cuando se escuchó la voz del Elder Lu. Pronto llegaremos a la secta de nubes flotantes. En primer lugar, estoy seguro de que muchos de ustedes han traído muchas monedas de oro con ellos. Cuando el Elder Lu terminó su oración, muchas personas hincharon sus cofres con orgullo, queriendo presumir ya que ya habían preparado miles y miles de monedas de oro. El Elder Lu no los elogió como estas personas esperaban. Shunlong incluso notó los rastros de una sonrisa burlona en su rostro mientras decía. Permítanme explicar algunas cosas de antemano o pueden sentirse perdidos cuando llegamos a la ciudad. En primer lugar, mi secta de nubes flotantes es esta ciudad. Todos se quedaron sin palabras hasta que una persona preguntó de repente. ¿Elder Lu? ¿Quieres decir que la secta de la nube flotante se encuentra dentro de la ciudad? El Elder Lu lo miró con desprecio mientras le preguntaba. ¿Es que este viejo no se dejó claro o que tus oídos son niños inútiles? Mi secta de nubes flotantes no está dentro de la ciudad, es la ciudad. Toda la ciudad pertenece a mi secta de nubes flotantes y todos los que están dentro son miembros de la secta. Las fauces de todos cayeron al suelo. Solo ahora Shunlong entendió la razón por la que Luen le dijo que podía encontrarlo en el pabellón de fragancias misteriosas.
Eso es porque toda la ciudad pertenecía a la secta de nubes flotantes. El Elder Lu continuó. Todo dentro de mi secta de nube flotante solo se puede comprar usando puntos de secta. Puede obtener puntos de secta haciendo misiones para la secta, ayudando a otros discípulos o realizando transacciones con otros directamente. Cuando ingrese a la ciudad, cada uno de ustedes recibirá una secta que identifica a Jade. Este Jade tiene dos usos principales. En primer lugar, es el símbolo de su identidad como discípulo de la secta de la nube flotante y, al mismo tiempo, también es el lugar donde se almacenan los puntos de su secta. La secta de cada persona que identifica el Jade solo puede ser utilizada por ellos mismos. Si pierde el suyo, incluso si otros lo encuentran, no podrán quitarle los puntos de su secta. El Elder Lu continuó y con una sonrisa burlona dijo: en cuanto a todos ustedes que han traído miles de monedas de oro, ¿creían que el oro tiene algún valor para un cultivador? Los discípulos pueden usar puntos secta para obtener recursos, técnicas, habilidades o incluso para comer y beber. ¿Qué valor tendría el oro en tal escenario? Solo ahora Shunlong entendió por qué su padre había insistido en que él hiciera conexiones en el reino de la fortuna de los cielos antes de ingresar a la secta. Le correspondía conocer al resto de las personas que ingresaban a la secta desde el reino de la fortuna del cielo para poder ayudarse mutuamente cuando están adentro. Nadie dijo nada para refutar al Elder Lu, ya que todos sabían que tenía razón. Shunlong entonces pensó: este viejo tiene razón. ¿Pensaron estas personas que los demás en la secta de la nube flotante no tendrían oro ellos mismos? Sin embargo, esta es una buena oportunidad. Debería haber muchas maneras de reunir puntos de secta dentro. Quizás, incluso puedo probar mis habilidades como alquimista. Mientras Shunlong se perdió al pensar en la mejor manera de reunir puntos de secta para sí mismo, el grito del Elder Lu lo interrumpió mientras decía: prepárense. Hemos llegado a la secta de la nube flotante. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 22. Cómo obtener puntos de secta. El cóndor de alas rojas aterrizó frente a las puertas de la ciudad y el Elder Lu se volvió para mirar a las personas a su lado mientras decía: sígueme. Iremos a buscar tu túnica de secta, así como tu secta identificando Hades. Shunlong y el resto se bajaron del cóndor de alas rojas que dejó escapar un chillido mientras volaba y desapareció lentamente en el horizonte. Shunlong y su grupo siguieron al Elder Lu, que caminó por las puertas de la ciudad. En el camino, vieron innumerables discípulos con túnicas amarillas. La ciudad misma parecía ser aún más grande que la ciudad imperial del reino de la fortuna del cielo y aún más bulliciosa. El Elder Lu luego dijo: en realidad, solo de la isla de donde vinieron ustedes, niños, cada 3 años mi secta de nubes flotantes recluta a casi 60,000 discípulos externos. Cada discípulo con talento promedio generalmente tomará aproximadamente 30 a 40 años para alcanzar los niveles tardíos del grado de la Tierra. Y a menos que estos discípulos se destaquen particularmente de alguna manera, luego, y si llega un día en que puedan alcanzar el grado del cielo para que la secta les dé la oportunidad de convertirse en ancianos de la secta, solo pueden permanecer como discípulos externos hasta entonces, incluso si están en la cima del grado terrestre. Y esos son solo los discípulos que vinieron de la misma isla que tú. En general, la secta tiene más de 1 millón de discípulos externos. Shunlong se sorprendió al pensar que no se trata de una secta sino de un pequeño reino. El Elder Lu los guió más profundamente dentro de la ciudad mientras continuaba explicando. La ciudad se llama la ciudad de la nube flotante y se divide en 2 partes. La ciudad exterior donde se quedarán ustedes discípulos y el centro de la ciudad donde residen los discípulos internos y los ancianos de la secta. Los discípulos internos y los ancianos no se entrometen en los asuntos de ustedes, discípulos de la secta externa, pero eso también significa que solo tienen que contar con ustedes mismos si se meten en problemas con otros discípulos. Sin embargo, el asesinato en la ciudad de la nube flotante está prohibido a menos que esté en la arena para que no tenga que tener miedo de ser asesinado por cosas menores. Mientras hablaba el Elder Lu, ya habían llegado frente a un enorme edificio con 2 grandes palabras escritas en él. Edificio de administración. El Elder Lu luego explicó mientras se dirigía adentro. Este es el edificio de administración y también es el lugar más importante de toda la ciudad exterior. Aquí es donde obtendrás tu túnica discípula, así como tu secta identificando Hades. El administrador Feng le explicará el resto.
El edificio de administración tenía 5 pisos, y Shunlong notó que cada piso era tan ancho como un estadio de fútbol. Cuando llegaron al tercer piso, un hombre de mediana edad con túnicas negras similares a las del Elder Lu había salido a recibir a su grupo. El Elder Lu le levantó las manos al administrador Feng mientras decía: «Administrador Feng. Este es el reciente grupo de discípulos del que estaba a cargo. Ahora que te los he entregado, este viejo se despedirá, espero que no te importe». Entonces el Elder Lu agarró a Luen de su brazo izquierdo mientras decía: «Niño. Vienes conmigo ahora». Luego miró a los 3 discípulos que lo habían seguido cuando descendió al reino de la fortuna del cielo y les dijo: «Ustedes 3 pueden ir a recoger sus recompensas para esta misión». Luego agarró a Luen y desapareció de la habitación como una ráfaga de viento. Al administrador Feng no le importó el Elder Lu mientras miraba a Shunlong y al resto antes de decir con voz profunda: «Asumo que el Elder Lu te ha explicado las cosas más importantes con respecto a la ciudad». Luego, agitando su mano izquierda, mágicamente sacó unas 30 túnicas amarillas, como dijo: «Estas son las túnicas de tus discípulos de la secta externa. Debe usarlos en todo momento dentro de la secta. Recuerde, las túnicas de secta son una clasificación de su estado dentro de la secta. Las túnicas amarillas son los discípulos de la secta externa, la ropa verde son los discípulos de la secta interna y las túnicas negras son los ancianos de la secta. Una secta elder o un discípulo de la secta interior no vendrá a la ciudad exterior y los discípulos de la secta externa también tienen prohibido ingresar al centro de la ciudad. Sin embargo, siempre hay algunas excepciones, por ejemplo, mi construcción de administración. Todos ustedes, vengan y tomen una secta que identifique a Jade». Luego, el administrador Feng señaló un escritorio a su lado donde se colocaba una pila de jades carmesí en filas. Shunlong caminó hacia adelante junto con los demás y cuando su mano tocó el jade rojo de la secta, una sensación refrescante lo atravesó. Dijo el administrador Feng: «Circula tu ki y envía un hilo a tu jade para que lo ate». Tan pronto como Shunlong había atado su secta jade, envió su energía espiritual para examinarlo y notó un número dentro del jade. 30. En tus jades, todos verán un número si envían su energía espiritual adentro. Este es el número de puntos secta que la secta da a todos los discípulos recién aceptados. La voz del administrador Feng se escuchó mientras continuaba explicando: «Esta es la única vez que la secta te dará puntos de secta gratis. Recuerde, los puntos de la secta son sus recursos en la secta. Sin puntos de secta, no puedes hacer nada». «Administrador, ¿cómo podemos obtener más puntos de secta?», preguntó un joven vestido con túnicas doradas. Este fue uno de los discípulos que se sentía más malhumorado en el grupo, ya que ya había preparado miles de monedas de oro, pero resultaron inútiles. Lo más importante para estos jóvenes fue obtener más puntos de secta y obtener más cosas de la secta. Cuando el administrador Feng escuchó esta pregunta, tenía una sonrisa astuta en su rostro cuando respondió: «Hay 4 formas diferentes de obtener puntos de secta dentro de la secta. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias». Capítulo 23, 23 Guild de Alquimistas. Hay 4 formas diferentes de obtener puntos de secta. La primera y más segura forma sería convertirse en minero de la secta. Hay muchos discípulos externos que deciden trabajar en las minas de piedra espiritual de nuestra secta. La secta le pagará 50 puntos de secta al mes para que nos ayude a extraer piedras espirituales. Por supuesto, hay una cuota que debe cumplir al minar, por lo que aquellos que trabajan más duro que otros también pueden obtener más puntos de secta al final del mes. Shunlong se preguntó por un segundo si su piedra de forma triangular era una especie de piedra espiritual, pero rápidamente descartó la idea. Esta piedra tiene un espacio especial dentro del cual puedo entrar para cultivar el vergaso de monarca y también se ha integrado en mi espacio espiritual. Dudo que sea algo remotamente similar a una piedra espiritual. Shunlong pensó. Administrador Feng. Nunca antes habíamos oído hablar de piedras espirituales, dijo un discípulo con una cabeza calva brillante y un físico corpulento. Bien. Olvidé que casi no hay piedras espirituales en la isla de donde vinieron todos, dijo el administrador Feng, y luego sacó una piedra blanca brillante en forma de rombo mientras se la mostraba a estos discípulos y dijo: «Las piedras espirituales son piedras que están llenas de ki puro que los cultivadores en el grado celestial y superior pueden absorber para ayudar a su cultivo. Entonces, ¿qué les parece, niños? ¿Quieres trabajar en las minas de piedra espiritual?
Puede obtener hasta 100 puntos de secta en un mes si trabaja muy duro. Cuando el administrador Feng terminó su oración, parecía un anciano tratando de tentar a un niño con dulces, pero la expresión de su rostro solo servía para asustar a estos discípulos. La joven con la cola de caballo le preguntó nerviosamente a Adam. Administrador, ¿y no hay otra forma de obtener puntos de sección? Solo entonces el administrador Feng notó que la mayoría de estos niños ya estaban asustados por él. ¿Pestañas cobardes? Luego hizo clic con desdén en su lengua mientras decía: hay otras 3 formas de obtener puntos de secta, pero no son tan rentables para usted como las minas de piedra espiritual. El administrador Feng intentó lanzar su cebo una vez más antes de decir: la segunda forma sería ayudar a un alquimista o ser uno usted mismo. Pero eso probablemente no funcionaría para ninguno de ustedes. Los alquimistas son ricos y siempre podrían usar algo de ayuda para terminar su refinamiento de píldoras un poco más rápido. Incluso hay algunos alquimistas de bronce de rango 3 que buscaban ayudantes el otro día, pero sus requisitos son, por supuesto, que usted mismo sea alquimista. Para un alquimista de rango 1, pagarían 20 puntos de secta al mes, para un rango 2 sería 50, mientras que para un alquimista de rango 3 ayudarlos, el precio podría llegar a 200 puntos de secta durante un mes. Cuando Shunlong escuchó esto, sus ojos brillaron intensamente. No porque quisiera ayudar a otros alquimistas, sino porque ya estaba planeando convertirse en uno incluso antes de ingresar a la secta de la nube flotante. De lo contrario, no sería en vano toda la información que había obtenido del libro de oro y todo el dolor que había sufrido. Shunlong entonces pensó: hasta ahora, los alquimistas realmente parecen ser el camino más rentable a seguir si quiero reunir puntos de secta, pero probablemente debería escuchar el resto de lo que dice este viejo. El administrador Feng continuó: aparte de los alquimistas o las minas de piedra espiritual, puedes aceptar misiones de sectas. Algunas de estas misiones están fuera de la secta y requieren que caces algunas bestias mágicas fuertes o encuentres hierbas específicas que los alquimistas puedan necesitar, mientras que las misiones que se pueden completar dentro de la secta generalmente son solicitudes de alquimistas para refinar píldoras específicas que el pabellón del tesoro no tiene. Estos son solo algunos ejemplos, ya que cualquier persona dentro de la secta puede solicitar una misión de secta, pero la regla es depositar primero la cantidad de puntos de la secta que está dispuesto a pagar para que su solicitud se complete en el edificio de administración antes de que su misión pueda ser incluida oficialmente. Sin embargo, sugiero que aún no visite la sección de la misión, ya que ninguno de ustedes debería ser lo suficientemente fuerte como para emprender misiones en este momento. Por último, puede postularse para trabajar en lugares como mi edificio de administración, el pabellón de tesoros y otros. Ahora, aquellos de ustedes que estén interesados en trabajar en las minas de piedra espiritual pueden quedarse atrás. El resto de ustedes se van. Al final, 11 de las 24 personas se quedaron para postularse para trabajar como mineros en la secta. Shunlong había decidido revisar la sección de la misión que estaba en el primer piso. Lo que el administrador Feng había dicho antes era correcto, la mayoría de las misiones estaban relacionadas con alquimistas. Después de echar un vistazo a las misiones enumeradas, Shunlong alquiló un patio algo decente en una posada que estaba a unos cientos de metros del edificio de administración antes de que decidiera echar un vistazo a la ciudad de las nubes flotantes. En el camino, vio muchos puestos callejeros, pero en lugar de vender comida como lo harían los vendedores ambulantes en el mundo mortal, esta vez fueron los discípulos externos de la secta y estaban vendiendo todo lo que una persona podía imaginar. Shunlong vio espadas, sables y lanzas a la venta, y casi todos habían sido grabados por runas de maestros de formación de alto nivel, la mayoría de los cuales eran al menos del rango 3 en el nivel de bronce. Incluso vio un sable de un maestro de formación de grado de plata de rango 1 en venta. El vendedor era un hombre de mediana edad, probablemente de unos 45 años, con los brazos tan grandes como los muslos de una persona. El precio que estaba pidiendo para este sable era de más de 1000 puntos SEC. Otros puestos vendían ingredientes medicinales, mientras que algunos incluso vendían píldoras medicinales directamente. Sin embargo, el artículo más barato que Shunlong había visto hoy todavía estaba por encima de los 50 puntos de la secta. Solo ahora entendía que los 30 puntos de la secta que la secta le había dado eran realmente una cantidad minúscula.
Sin saberlo, después de caminar durante mucho tiempo, Shunlong vio que había llegado frente a un enorme edificio que estaba a la par con el edificio de administración en tamaño. Tenía dos puertas gigantescas que incluso los carruajes podían caber dentro y dos enormes calderos colocados a cada lado de las puertas. Había dos palabras llamativas chapadas en oro en la parte superior del edificio que todos los que estaban dentro de la secta de nubes flotantes respetaban. Guild de alquimistas. Shunlong dudó por un segundo antes de caminar hacia esas puertas gigantescas. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 24 Conflicto en el Guild de Alquimistas. Tan pronto como Shunlong ingresó al Guild de Alquimistas, su nariz fue asaltada por la fragancia de las píldoras recién hechas. Su cuerpo se retorció ligeramente y sus poros se abrieron como si estuvieran tratando de respirar la esencia medicinal en el aire. Una joven de alrededor de 18 años se acercó a Shunlong, su aura estaba en el rango temprano 8 de circulación Qi. Su rostro no era tan bonito, pero sus grandes bobs y sus nalgas curvas hacían que cada joven que la veía sintiera un calor en su entrepierna. Sus túnicas amarillas estaban bien envueltas alrededor de su cuerpo, acentuando aún más sus curvas. Mientras se inclinaba ante Shunlong, su escote quedó parcialmente expuesto, lo que hizo que el cuerpo de Shunlong comenzara a calentarse mientras decía: «Bienvenido, hermano menor. ¿Necesita un caldero o ingredientes medicinales? Mi nombre es Jinfei y estoy aquí para ayudarte. Nuestro guild de alquimistas tiene todo lo que necesitará». En cada edificio importante, había algunos cultivadores responsables de recibir y guiar a los invitados, y obviamente esta chica era una de ellas. Shunlong luego dijo: «Estoy aquí para tomar el examen alquimista de rango 1». Cuando terminó su oración, la expresión de la mujer se convirtió en un desdén, como ella dijo con una mirada burlona en su rostro: «Hola chico. ¿Sabes cuántas personas toman el examen de rango 1 todos los días? Más de 300 personas. De esas 300 personas, menos del 1% pasa. ¿Alguna vez has estudiado alquimia antes? Ah, no puedo molestarme contigo, solo ve a la recepción allí si quieres solicitar el examen». Su tono había cambiado de repente de la amigable hermana mayor a una musaraña molesta, como si Shunlong estuviera perdiendo parte de su precioso tiempo. Shunlong dijo en un tono molesto: «Es su trabajo guiar a los invitados y... Sin embargo, usted es tan grosero e irritable. Su cara es desagradable a la vista, por decirlo menos, y su única cualidad redentora es su cuerpo. Por otra parte, estoy seguro de que entré en el Alchemist Guild no en un burdel, así que no estoy exactamente seguro de lo que está haciendo aquí mostrando sus bobs a sus invitados. Lamentablemente no me acuesto con S.L.U.Ts, quién sabe cuántas personas ya te han usado allí. No tocaría tu cuerpo sucio incluso si me suplicaras». Luego, sin echar un segundo vistazo a esta mujer molesta que ya había arruinado su estado de ánimo, Shunlong caminó hacia la recepción para registrarse. Justo entonces la mujer detrás de él gritó mientras ella decía: «Espere. Ya no está permitido participar en el examen». Las cejas de Shunlong se alzaron cuando la miró y su mirada de repente se volvió fría y penetrante cuando estaba a punto de hablar, pero se escuchó una voz autorizada detrás de él que decía: «Si ella dijo que no se le permite tomar el examen, entonces no tomará el examen. Sal del gremio». Un hombre obeso de unos 50 años con una barriga tan grande que se parecía a una pelota de rugby apareció detrás de Shunlong y Jinfei. Su ropa era blanca, exclusiva solo para alquimistas dentro de la secta. El hombre no era exactamente bajo, pero debido a lo grande que era su barriga, realmente se parecía a una pelota de rugby. «¿Alchemist Du?», exclamó la mujer en un tono alegre mientras corría hacia el hombre y unía sus brazos con los suyos. Luego miró a Shunlong mientras decía en tono impaciente: «¿No escuchaste a Alchemist Du? Te dijo que te desnudaras, chico». Shunlong estaba extremadamente enojado en este punto. Primero, llega al gremio de alquimistas para tomar una prueba, luego es atacado verbalmente por una musaraña agresiva, y luego una pelota de rugby gorda había venido a abusar de él. Los ojos de Shunlong se pusieron rojos cuando desató su aura de una condensación de rango máximo de 6 ki. Esta vez realmente había desatado su aura, a diferencia del tiempo en que luchó con Xiao Shitou, donde solo había desatado un aura en el medio del rango 6 en condensación de ki. Jinfei estaba feliz de que Shunlong solo estuviera en la cima del rango 6 ya que no había usado su fuerza espiritual antes para investigarlo.
Aunque podía sentir un efecto supresor del aura de Shunlong, no le prestó mucha atención, ya que ya era más que un reino menor completo más fuerte que Shunlong. Luego caminó hacia adelante como dijo. El Derbu mira mientras le doy una lección a este niño. ¿Qué quieres decir con el Derbu? Fei Fei, ¿cuántas veces te he dicho que simplemente me llames Dui? No te preocupes, solo déjame cuidar de este mocoso por ti. Alchemist dijo en un tono entrañable, mientras la grasa en su rostro se sacudía cada vez que abría la boca. Sin embargo, Jin Fei no escuchó a Alchemist mientras se apresuraba a atacar a Shunlong. Ella ya sabía lo que Budui quería si él la ayudara, y no estaba dispuesta a pagar ese precio solo para manejar a un novato de condensación de rango pequeño de 6 ki. Sin embargo, Jin Fei realmente había subestimado a Shunlong. Su aura había explotado y Jin Fei fue detenida en sus huellas, pero ese no fue el final. Shunlong luego desató su dominio de monarca también, pero no apuntó a Alchemist ya que sabía que su diferencia en el cultivo era demasiado grande para cubrirla. Alchemist tenía un aura en las últimas etapas del grado terrestre, la diferencia tanto en su calidad como en su cantidad de Suki ni siquiera podía mencionarse juntos. Pero Jin Fei era un asunto completamente diferente. Frente al dominio de monarca, con menos de 2 niveles menores de diferencia entre ellos, era incapaz de abrir la boca frente a Shunlong. Shunlong apareció frente a un aterrorizado Jin Fei que no podía mover un solo músculo, y su mano izquierda le abofeteó la cara con tanta fuerza, que cuando cayó sobre su mejilla, se escucharon huesos rompiendo por el impacto. El aura de Alchemist explotó por completo cuando se recuperó de su estupor. No podía entender cómo podría Jin Fei ser tan golpeado por Shunlong, pero él sabía que ahora era su oportunidad de vengarse de ella y que ella se lo debía al mismo tiempo. Budui había llegado frente a Shunlong en un abrir y cerrar de ojos, mientras apretaba la mano con fuerza antes de golpear a Shunlong directamente sobre su pecho. El cuerpo de Shunlong voló hacia atrás mientras chocaba con la pared detrás de él, antes de vomitar un bocado de sangre. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 25, 25 cambios repentinos. Shunlong podía sentir su interior temblando cuando se estrelló contra la pared y se derrumbaron fragmentos a su alrededor. Su esternón casi se había derrumbado de ese golpe mientras escupía otro bocado de sangre antes de ejercer todo el poder que había dejado en su cuerpo para levantarse del interior de los escombros. Shunlong podía sentir dentro de él un poder que estaba curando rápidamente sus heridas, sin embargo, al mismo tiempo, su ki se estaba agotando a un ritmo sorprendente. Budui se sorprendió. ¿Cómo sigues vivo? Preguntó, el asombro evidente en su voz. El aura de Budui hizo obvio que ya había alcanzado el primer rango 9 del grado terrestre. Shunlong sobrevivió a un golpe de él y aún así poder resistir eso ya era un milagro. Mátalo. De repente se escuchó una voz aguda detrás de Budui. Jin Fei había aparecido detrás de él, todo el lado derecho de su rostro ahora se había vuelto similar al de un cerdo, rojo e hinchado por la bofetada de Shunlong. No puedo matarlo dentro de la ciudad de la nube flotante o el castigo que recibiré será un precio demasiado grande para pagar, dijo Budui lamentablemente. Yo. Te daré lo que quieres, así que mátalo. Jin Fei dijo venenosamente mientras rechinaba los dientes. Ah. Si insistes en mi pequeño Fei Fei, entonces cuidaré de este chico por ti. Budui dijo mientras miraba a Shunlong y dijo. Niño. Culpa a tu propia mala suerte por conocerme hoy y ofender a mi pequeño Fei Fei. La mente de Shunlong estaba llena de ira sin fin, así como un sentimiento de impotencia. Había dejado el Ski Fortune Kingdom para fortalecerse y poder proteger su propia vida, pero al final, estaba a solo unos pasos de la muerte después de solo un día en la secta de la nube flotante. Su mente tembló repentinamente, mientras tanto la piedra de forma triangular como el libro dorado zumbaban simultáneamente. De la nada, había aparecido una página blanca como la plata en su espacio espiritual. La apariencia de esta página era como la que lo había absorbido dentro del libro de oro, pero el aura que estaba exudando era millones de veces mayor que la de Budui. Si Budui era una pequeña hormiga arrastrándose por el suelo, entonces esta página blanca como la plata era un dragón divino que volaba a los cielos. Shunlong pudo sentir instantáneamente que su mente estaba conectada con esta página blanca como la plata y estaba seguro de que si la sacaba de su espacio espiritual, definitivamente podría matar a Budui de una sola vez.
Sin embargo, la piedra de forma triangular todavía zumbaba dentro de su espacio espiritual, la presión proveniente de ella incluso eclipsó el libro dorado y la página de color blanco plateado que acababa de aparecer. Budwig caminaba lentamente hacia Shunlong, tratando de torturarlo con ansiedad. Lo que más quería ver Budwig era la expresión de desesperación en el rostro de Shunlong antes de matarlo. Shunlong entendió lo que Budwig estaba tratando de hacer y pensó dentro. ¡Qué viejo desvergonzado! Primero quiere que sienta desesperación antes de matarme. Bueno, si quieres ser tan cruel, entonces es mejor que veas cómo te hago pasar a la muerte hoy. Incluso si tengo que huir de la secta de la nube flotante, no puedo simplemente sentarme y morir así. Shunlong luego expresó una expresión llena de miedo en su rostro, cuando Budwig se acercaba cada vez más. Mientras estuviera lo suficientemente cerca de él, Shunlong estaba seguro de que podría cortarlo con la página de color blanco plateado, incluso si Budwig era un cultivador de grado terrestre de rango 9. ¿Qué está pasando aquí? Un anciano con una larga barba blanca había llegado a las puertas del guild de alquimistas y preguntó con voz autorizada llena de disgusto. Este viejo estaba vestido con túnicas plateadas, y había una insignia plateada de un pequeño caldero en su pecho con una estrella incrustada en él. La cara de Budwig cambió instantáneamente mientras caminaba aduladoramente hacia el lado del viejo y decía respetuosamente: «Señor Lee. ¡Qué sorpresa tan agradable! Deja de hacer bodlicking, Budwig. Te pregunté qué pasó aquí». La cara de Budwig se retorció y, aunque su expresión no cambió, sus ojos se volvieron fríos por dentro. Sin embargo, reprimió instantáneamente ese sentimiento mientras respondía: «Señor Lee. Todo fue culpa de este niño. Este niño ha interrumpido la paz y la tranquilidad dentro del guild de alquimistas, así que le pedí que se fuera, pero él se negó, por lo que no tuve más remedio que darle una lección. Espero que me perdones». El viejo resopló mientras miraba a su alrededor, sus ojos cayendo instantáneamente sobre la recepcionista. Se acercó mientras le preguntaba qué había sucedido, con una expresión severa en su rostro. Budwig trató de darle un resplandor amenazante a la recepcionista, pero tan pronto como Señor Lee se volvió para mirarlo, instantáneamente sintió que su corazón se enfriaba. «Fuck, si esta perra no mantiene la boca cerrada, estaré en problemas más tarde». La recepcionista no se atrevió a acostarse frente a Señor Lee. Después de todo, había muchas otras personas aquí que habían visto lo que sucedió antes, y si alguno de ellos salía y decía la verdad, incluso su vida podría estar en problemas entonces. Cuando Señor Lee escuchó de la recepcionista lo que había sucedido, volvió la cabeza para mirar a Budwig y Jinfei amenazadoramente. ¿Cómo te atreves a mentar frente a los residuos insolentes? Mereces la muerte. Budwig corrió hacia la recepcionista, pero antes de que su palma pudiera golpearla, Budwig sintió una fuerte sensación en su cintura. El pie del señor Lee ya había aterrizado sobre él desde un lado, y el cuerpo gordo de Budwig fue enviado volando mientras destruía una pared muy gruesa. Señor Lee ni siquiera se volvió para mirar a Budwig, cuyos ojos estaban cerrados cuando su cuerpo se retorcía, mientras que sus túnicas blancas se habían vuelto grises por el polvo. En cambio, volvió la cabeza para mirar a Jinfei, quien comenzó a temblar abruptamente cuando escuchó las siguientes palabras del señor Lee. «Trataré contigo también más tarde». Luego giró la cabeza para mirar a Shunlong como dijo con voz fría: «En cuanto a ti, aunque fuiste parcialmente la víctima aquí, eres demasiado cruel y tu boca es demasiado venenosa. Escupiste maldiciones a un empleado de nuestro Alchemist Guild. Aunque no le pediré ninguna compensación sobre los muros rotos o los problemas que ha causado, se le prohíbe ingresar al guild de alquimistas en la ciudad de nubes flotantes siempre otra vez». Los ojos de Shunlong se pusieron helados al instante cuando miró a este viejo asqueroso, que estaba tratando de cubrir las malas acciones de sus subordinados incluso en este momento. Ja 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 ja. Sin embargo, justo en ese momento, se escuchó una repentina risa melodiosa desde un rincón de la habitación, llamando la atención de todos. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 26, 26 Liu Mei. Justo en ese momento, se escuchó una repentina risa melodiosa desde un rincón de la habitación, llamando la atención de todos. Una mujer encantadora y hermosa estaba parada allí, pintando una escena pintoresca. Su rostro impecable había dejado a hombres y mujeres en la habitación aturdidos. Sus impresionantes ojos negros se parecían a la noche estrellada, mientras que sus perfectos labios rojos eran simplemente fascinantes.
Llevaba largas túnicas verdes que indicaban su condición de discípulo interno en la secta. Shunlong nunca había visto a una mujer más bella que ella en su vida. Incluso esas celebridades de mi vida pasada no podían compararse con esta mujer frente a mí, pensó mientras miraba su hermoso rostro sin igual cuando una voz de repente lo despertó. Hola. ¿Qué están mirando? La voz estaba llena de disgusto cuando reverberaba dentro de la habitación, viniendo de detrás de esta mujer hermosa e incomparable. Shunlong luego notó a otra mujer bonita con túnicas verdes, parada aún más atrás en la esquina. Era esta mujer la que había hablado justo ahora. Esta mujer puede carecer un poco de términos de apariencia si tuviera que compararla con la chica hermosa e incomparable a su lado. Pero para ser honesto, ella también es una gran belleza. Shunlong pensó cuando su mirada se volvió para examinar a esta chica también. Mirada hermana mayor. Ahora todos nos están mirando. Aparentemente, esta belleza incomparable era la hermana mayor, mientras que la otra belleza que estaba más cerca de la esquina antes era la hermana menor. Nadie sabía qué método habían usado estas dos chicas para ocultarse dentro de la habitación. De lo contrario, con sus apariciones extraordinarias, sería imposible que las personas no los hubieran notado. HMPH. Y si nos están mirando, no esperaba que el gremio de alquimistas en nuestra ciudad nubosa flotante solo estuviera a este nivel. ¿Cómo te atreves? Budui, que se había recuperado de la patada del señor Li Wei en la cintura, y se enfureció al escuchar lo que esta chica acababa de decir. Ella implicaba directamente que había algo mal con el guild de alquimistas y Budui y no les permitiría exponerlo así cuando incluso el mayor Li Wei lo había cubierto hoy temprano. Pero, contrariamente a todas las expectativas, fue Li Wei quien cortó sus palabras, enviándole una fuerte bofetada a la cara. Antes de que Budui pudiera reaccionar, Li Wei le advirtió en un tono amenazante. Si hablas una oración más, tendrás que recoger tu cabeza rodante del piso. Luego, Li Wei puso la mejor sonrisa que pudo reunir y, aunque parecía que estaba medio sonriendo y medio llorando, se acercó a las dos chicas vestidas de verde mientras decía: Señorita Liu Mei y señorita Lan Jingjing, es un honor para usted visitar mi gremio de alquimistas. Perdona a ese idiota e ignorante que es demasiado ciego para ver quién eres. Sin embargo, si desea castigarlo, puede hacerlo libremente, definitivamente no me opondré a ello. Budui, cuyo corazón ardía con llamas de ira, ahora sentía que acababa de recibir una lluvia con un cubo lleno de hielo. Shunlong también se quedó sin palabras por lo desvergonzado que podía ser Li Wei. Estas dos chicas definitivamente deben tener algunos orígenes extraordinarios o este viejo de mierda no sería tan educado con ellas, pensó. La hermana menor de los dos, Lan Jingjing, miró a Budui mientras decía con frialdad: por atreverse a hablar así a mi hermana mayor, mereces la muerte. Los ojos de Lan Jingjing estaban llenos de ira y parecía que estaba a medio paso de destrozar el cuerpo de Budui cuando Liu Mei la detuvo y dijo: ¿no deberíamos matar a nadie dentro de la ciudad? Incluso si es como esta persona o nosotros también nos volveríamos iguales a ellos en ese caso. Liu Mei dijo con voz fría que no ocultaba su disgusto hacia Budui, antes de volver la cabeza para mirar al señor Li Wei diciendo: Señor Li, debe permitir que este hermano menor participe en la prueba. Todos los que están dentro del pasillo saben la verdad sobre este asunto y posiblemente podría afectar su reputación. Este hermano menor solo tenía la intención de tomar el examen cuando esta mujer lo insultó por primera vez, dijo Liu Mei mientras señalaba a Jin Fei. La cara de Jin Fei se había vuelto completamente blanca. Sabía que estas dos mujeres impresionantes eran definitivamente discípulos de la secta interna y esta vez probablemente estaba condenada. Shunlong también se sorprendió. La franqueza de Liu Mei lo asombró. Sin embargo, cortésmente le golpeó los puños antes de girar y abandonar el guild de alquimistas. Su significado era obvio. Shun había rechazado durante mucho tiempo la buena voluntad de Liu Mei, ya que esto era un orgullo para él. Como el guild de alquimistas lo había echado por primera vez, no volvería incluso si Li Wei le hubiera rogado. Además, todo lo que quería hacer esta vez, aparte de participar en el examen para los alquimistas de rango 1, fue verificar algunas de sus teorías sobre ingredientes medicinales y ver si algunas de sus hipótesis eran correctas o no. Pero incluso sin el guild de alquimistas todavía podría hacerlo, solo tomaría un poco más de tiempo hacerlo. Lan Jingjing estaba atado a la lengua, era la primera vez que alguien no aceptaba las intenciones educadas de su hermana mayor. La gente generalmente se apresuraba a adorarla, pero este tipo hizo todo lo contrario.
Liu Mei no se ofendió por la negativa de Shunlong a ella. En realidad, era la primera vez que un joven discípulo de la secta externa había recogido su interés, sus brillantes ojos mirando la solitaria espalda de Shunlong mientras salía del gremio. Justo cuando Shunlong había dejado el guild de alquimistas, se podía ver una gran bola de carne corriendo hacia él. Shunlong se dio la vuelta al instante y estaba a punto de maldecir a Budui antes de girar para correr, ya que todavía no podía vencerlo, cuando se dio cuenta de que la forma de esta persona era diferente a la de Budui. Si Budui era como una pelota de rugby, entonces esta persona se parecía más a una pelota de fútbol. Soccer, ya que su barriga era completamente redonda. A pesar de estar gordo, esta persona había llegado frente a Shunlong casi al instante, ya que se inclinó un poco antes de decir: «Hermano, fuiste realmente impresionante allá atrás», dijo la persona gorda mientras señalaba detrás de él al guild de alquimistas. Shunlong miró a esta persona que también llevaba túnicas verdes y pensó: ¿no se supone que todos los discípulos internos están en el centro de la ciudad y rara vez vienen a la ciudad exterior? Entonces, ¿cómo es que ya he visto 3 hoy? Este gordo discípulo le levantó las manos cuando dijo: «Mi nombre es Fu Li y soy de la secta interior. ¿Cómo puedo dirigirme a ti, hermano menor?» Shunlong todavía estaba en guardia hacia este Fu Li, pero no sintió ninguna mala intención de esta persona, por lo que también se levantó las manos cuando dijo: «Mi nombre es Shunlong». Justo cuando Fu Li estaba a punto de responder, un hombre familiar vestido de blanco se les acercó cuando dijo: «Hermano Shun, jaja, qué coincidencia. ¿Acompañarás a este hermano mayor para tomar una copa en el pabellón de fragancias misteriosas?» Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 27, 27 amigos. El joven de blanco era, por supuesto, Lu Wen. Fatifu, ¿qué haces aquí? Solo iba a preguntarte lo mismo. ¿Cómo sabes, hermano Shunlong? Preguntó Fatifu. Ah, claro. Fatifu continuó: hermano Shunlong, vamos al pabellón de fragancias misteriosas. Justo ahora escuché a Lu Wen invitarnos, lo que significa que obviamente va a pagar. Necesitamos pedir la mejor comida y vino. Especialmente el vino de fragancia misteriosa, su sabor es verdaderamente celestial. Fatifu rápidamente comenzó a salivar mientras pensaba en la comida y el vino en el pabellón de fragancias misteriosas. Hola Fati. ¿Quién te invitó? Solo invité al hermano Shun, en cuanto a ti, a hacer una caminata. Ni siquiera sueñes con que pague tu comida o me declararé en bancarrota. Shunlong sonrió cuando vio a los dos bromas como viejos amigos mientras caminaban hacia su destino. Aunque Fatifu parecía estar más cerca de Shunlong, todavía era un gran amigo de Lu Wen. Después de todo, en el mundo del cultivo, 10 años no fueron nada. Cuando un cultivador alcanzó el grado de tierra, ya podía vivir 500 años. Su grupo caminó durante casi 30 minutos hasta que finalmente llegaron a un edificio muy grande y lujoso. El edificio no era tan grande como el edificio de administración o el culpa de alquimistas, pero definitivamente era mucho más lujoso que ambos. Después de todo, las 2 píldoras anteriores involucraron píldoras y la administración de la ciudad, mientras que este fue probablemente el edificio más lujoso de toda la secta, el pabellón de fragancias mistificantes. Shunlong, Lu Wen y Fatifu caminaron hacia él y cuando se acercaron, Shunlong notó que las puertas del pabellón parecían estar hechas de oro puro con muchas líneas rúnicas grabadas en su interior. Lu Wen sabía que Shunlong sería curioso ya que era su primera vez visitando el pabellón de fragancias misteriosas, así que explicó: «Este metal no es oro, pero es un líquido sin forma que solo los maestros de formación de alto grado pueden crear. Primero se forma en estado líquido y los maestros de formación necesitan martillarlo y crear las inscripciones rúnicas dentro de él antes de que haya solidificado completamente su piedra». Fatifu interrumpió a Lu Wen como dijo: «Las puertas del pabellón de fragancias misteriosas se crean a partir de este metal. E incluso un golpe de pleno poder de un experto en grado de tierra de rango 9 probablemente no pueda destruirlo. Después de todo, esta puerta requiere al menos un maestro de formación del nivel plateado para creer». ¿Suficiente, gordo? Explicaré las cosas, así que espera hasta que lleguemos a nuestra mesa primero. Su grupo ya había llegado al pabellón de fragancias misteriosas, pero Fati no lo había notado y había seguido parloteando. Lu Wen le dijo al camarero: «Llévanos al tercer piso y tráenos 3 frascos de vino de fragancia misteriosa».
El camarero se inclinó cuando los llevó al tercer piso y rápidamente trajo su vino. Fatifu luego le dijo a Lu Wen. «Wow. ¿Realmente estás dispuesto a pasar hoy, hermano Lu? 6000 puntos de secta por 3 frascos de vino, impresionante. Este hermano pequeño estará a tu cuidado en el futuro. ¿Es gran graso? La próxima vez que seas tú quien pague por nuestro vino. Hoy es una excepción ya que tuve que regresar a casa y me he sentido tan sofocado que no podría soportarlo más sin beber un buen vino». Fatifu luego preguntó bien, hermano Lu, ¿cómo conociste al hermano Shun aquí? Luen y Fatifu explicaron cómo conocieron a Shunlong, y aunque Fatifu había esperado una situación tan normal, Luen estaba asombrado. ¿Realmente peleaste con Budui? Luen le preguntó a Shunlong. La incredulidad le coloreaba la cara. Shunlong en cambio sonrió burlonamente mientras decía lucha. Ese viejo desvergonzado me golpeó una vez, pero no pude hacerle nada y casi me muero por ese golpe suyo. Pero me aseguraré de devolverle 10 veces en el futuro. Aunque su interior casi se había curado, y su pecho ya no tenía heridas, su ki estaba casi agotado en este momento. Sin embargo, Shunlong se sorprendió porque incluso ahora, la piedra de forma triangular todavía no había dejado de zumbar dentro de su espacio espiritual. Eso sigue siendo increíble. ¿Cómo podría un novato de condensación de rango 6 sobrevivir a un golpe de un cultivador en etapa de la tierra tardía? Esto es un milagro, hermano Shun, eres realmente increíble. Luen dijo mientras abrazaba sus puños con respecto a la hazaña de Shunlong antes de que todos abrieran sus frascos de vino para beber. Como todos estaban bebiendo, la atmósfera en la mesa se hizo aún más amigable y en este punto, los tres realmente se consideraban verdaderos amigos. Después de todo, había un viejo dicho en el mundo del cultivo: los hombres se conocen después de conocerse, se hacen amigos después de beber entre ellos, y se convierten en verdaderos hermanos después de compartir la vida y la muerte entre ellos. Luen luego le preguntó a Shunlong con curiosidad. ¿Correcto? Hermano Shun, ¿por qué fuiste al gremio? Recuerdo que solo comenzaste a cultivar hace menos de 2 meses. ¿Podría ser que estás interesado en estudiar alquimia? ¿Qué dijiste? Ahora era el turno de Fati para sorprenderse, ya que Shunlong necesitaba menos de 2 meses para alcanzar su nivel actual. Ah, Mai. El hermano de Fully es un genio que necesitó menos de 2 meses para alcanzar el pico de rango 6 en condensación Ki. Hermano, tienes que venir a conocer a mi abuelo. Si supiera que tengo un hermano que avanzó tan rápido en su cultivo, tal vez no me golpearía cada vez que me viera antes de decirme que fuera a cultivar más duro. Fatifu pensó un poco antes de decir. ¿Sí? Eso es todo. No es mi culpa que no esté progresando lo suficientemente rápido en mi cultivo, es solo que no soy un genio. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 28, 28. Otra alternativa, sí. Eso es todo. No es mi culpa que no esté progresando lo suficientemente rápido en mi cultivo, es solo que no soy un genio. Shunlong y Luen miraron a los gordos y se rieron antes de que Shunlong respondiera a Luen. En realidad, necesito algunos libros para practicar la alquimia. Aunque ya he aprendido algunas teorías, todavía necesito expandir mis horizontes, es por eso que estaba en el gremio con la intención de tomar el examen para convertirme en un alquimista de rango 1. Luen luego dijo. Puedo darte mis propios libros tanto para alquimistas de rango 1 como de rango 2. Ya no los necesito y, con suerte, pronto me convertiré en un alquimista de rango 3. Ya he aprendido todo lo que necesitaba de estos libros, por lo tanto, lo único que actualmente me impide convertirme en un alquimista de rango 3 es mi reino de cultivo. Esta fue la primera vez que Shunlong escuchó algo así. Entonces uno necesita avanzar en su propio cultivo para avanzar en las filas como alquimista. Shunlong preguntó curiosamente. No es que tengas que avanzar necesariamente en los reinos, sino que es más bien, que no puedes avanzar como alquimista a menos que avances primero en tu propio reino. La respuesta de Luen fue desconcertante y no tuvo mucho sentido, por lo que continuó explicando. Los alquimistas confían en su fuerza espiritual para refinar sus píldoras. Pero cada píldora de rango superior también requiere aún más fuerza espiritual del alquimista para tener éxito en el refinamiento de la píldora. Shunlong parecía entender hacia dónde se dirigía esta conversación mientras Luen continuaba. Teóricamente, uno puede convertirse en un alquimista de rango 1 en la etapa inicial de rango 1 en condensación Ki, sin embargo, eso es realmente imposible.
No hay forma de que un novato de condensación de rango 1 Ki temprano tenga suficiente fuerza espiritual para convertirse en un alquimista de rango 1. Shunlong entendió lo que Luen estaba tratando de decir y se sentía extremadamente alegre por dentro, ya que su fuerza espiritual ya había avanzado a pasos agigantados después de absorber el aura celestial del libro de oro. Sin embargo, hasta qué punto había avanzado en este momento solo podía entenderse cuando intentaba refinar las píldoras él mismo. Estoy seguro de que incluso si todavía no puedo refinar las píldoras de rango 3, definitivamente puedo lograr refinar las píldoras de rango 2. Incluso Luen es solo un alquimista de bronce de rango 2, entonces, ¿no me pondría al menos a la par con él si mi suposición es correcta? Luen luego continuó. Por lo general, un alquimista avanza un rango por cada 6 rangos que avanza en el cultivo. Por ejemplo, una persona generalmente necesita alcanzar el rango 6 en condensación Ki antes de tener suficiente fuerza espiritual para convertirse en un alquimista de grado de bronce de rango 1. Esa misma persona tendría que avanzar hasta el rango 3 en el grado terrestre antes de convertirse en un alquimista de grado de bronce de rango 2. En cuanto a convertirse en un alquimista de grado de bronce de rango 3, eso requeriría que esta persona se convierta en un experto de grado de tierra de rango 9. En este momento todavía estoy en la cima del rango 3 en el grado terrestre, sin embargo, mi padre me dijo que si llego a las etapas intermedias del grado terrestre antes de que hayan pasado 3 meses, me dará una píldora nutritiva de espíritu de águila dorada. Cuando Fugordo escuchó esto, casi se atragantó con su vino cuando le preguntó a Luen con incredulidad. ¿Es esa la misma píldora nutritiva de águila dorada que requiere el núcleo de un águila real de rango máximo 3? Esa es una bestia mágica que incluso un experto en grado de cielo no puede derrotar en un escenario 1 contra 1. También necesita al menos un alquimista de grado plateado de rango 2 para refinarlo. ¿Tu familia realmente te dará algo como esto? Y mucho menos dárselo, ¿dónde encontraron eso? Shunlong se sorprendió cuando aprendió los orígenes de la píldora, pero Fugraso se sorprendió aún más porque sabía lo rara que es esta píldora. Incluso en el pabellón del tesoro en la ciudad, uno no necesariamente encontraría esa píldora incluso después de 10 o 20 años. Esta píldora está realmente en posesión de mi abuelo y, dado que dijo que solo yo puedo tenerla, ya que soy el único alquimista de la familia, ninguno de mis 2 hermanos se atrevió a objetar o mi abuelo le daría la posición de la cabeza de la familia directamente a la otra. Después de todo, esto es algo que perteneció a mi abuelo para empezar, ¿qué derecho tiene que objetar alguien más en la familia si quiere dármelo? También debido a los deseos de mi abuelo, regresé a la ciudad desde el mundo mortal. Si consumo esta píldora nutritiva de águila dorada, cuando llegue a las etapas intermedias del grado terrestre, ya podría refinar las píldoras de grado de bronce de rango 3. Entonces, hermano Shun, no tienes que rechazar estos libros, ya que ya son inútiles para mí. Luen luego terminó su oración y agitó su mano cuando aparecieron 5 libros diferentes de la nada. Shunlong ya había visto el uso de un anillo espacial cuando el administrador Feng había usado el suyo por primera vez. Maldita sea. Qué conveniente, murmuró Fatifu y Shunlong asintió con la cabeza de acuerdo. Shunlong luego aceptó los libros antes de preguntar. Hermano Lu, ¿dónde puedo encontrar ingredientes medicinales en la ciudad? Originalmente estaba planeando comprar algunos del Alchemist Guild, pero también tiene que haber otros lugares en la ciudad de las nubes flotantes, ¿verdad? Luen no respondió a la pregunta de Shunlong. En cambio, Shunlong notó que se había vuelto para mirar a Fugraso, antes de que el graso se levantara de su silla y se hinchara el pecho con orgullo. Luego, Fugraso puso una sonrisa agradable mientras miraba a Shunlong y decía en un tono satisfecho. En realidad, este hermano aquí trabaja para la casa de subastas más grande de la ciudad de las nubes flotantes, el pabellón del tesoro. Nuestro pabellón del tesoro no solo realiza subastas cada mes, sino que también tiene acceso a un gran suministro de ingredientes medicinales. Solo dime qué necesitas y este hermano definitivamente te lo conseguirá siempre que esté dentro de mis habilidades. Entonces Fatifu dejó de hablar un poco antes de calcular algo con las manos. Después de eso, levantó vergonzosamente 3 dedos antes de decirle a Shunlong. En este momento solo puedo ayudarte tanto, hermano. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 29, 29 puntos de secta e ingredientes medicinales. Luen miró a los gordos con desdén mientras le preguntaba. ¿Qué tan gordo solo tienes 3000 puntos de secta? Fatifu respondió vergonzosamente.
Ah, estoy casi sin puntos de secta para este mes, pero definitivamente tendré más la próxima vez. Al menos esto, dijo mientras levantaba los 10 dedos orgullosamente presumiendo. Shunlong entendió que tanto Fatifu como Luen estaban muy dispuestos a ayudarlo. La relación de Shunlong con Luen solo había comenzado debido a la buena voluntad de su padre para regalarle un buen caldero, pero se convirtió en algo mucho más puro. Era algo que Shunlong nunca había experimentado antes, esta amistad incondicional, esto, también era lo que realmente se sentía la hermandad. Las cosas eran iguales con Fatifu. Era un hombre de mente simple. Si le gustas, lo sabrías, mientras que si te odiara, ni siquiera dudaría en patearte 2 veces cuando estás deprimido y luchando. Shunlong ahora entendió genuinamente que a partir de hoy tendría 2 personas a su lado que bien podrían llamarse sus hermanos. Aunque esto no era una hermandad forjada entre una situación de vida o muerte, Shunlong sabía que realmente lo trataban como a un hermano, y que él haría lo mismo. Shunlong y Fugraso podrían aceptar a Luen pagando el vino esta vez, y pagarían la próxima vez, ya sea en el pabellón de fragancias misteriosas o en algún otro lugar. Este tipo de cosas no fue calculado por puntos de secta entre hermanos, a veces los pagas cuando sales, mientras que a veces te pagan. Sin embargo, Shunlong nunca aceptaría la caridad de nadie, ni siquiera de sus amigos o hermanos. Especialmente porque algo así podría dañar su relación. Una relación que involucra ganancias nunca fue pura después de todo. Por lo tanto, dijo Shunlong. En este momento solo quiero saber si soy adecuado para practicar la alquimia o no. No para entrenar para convertirme en alquimista. Puedo ver cómo va mi proceso de refinamiento y decidir en el futuro si realmente quiero convertirme en alquimista. Además, no hable de darme dinero nuevamente. Lo que quiero saber es esto. ¿Necesito un fruit? Blue Striped Grass. 5. Leafet Gigante Flower y Grizzly Crewing Road. 10 conjuntos de estos, ¿cuánto costarían en el Treasure Pavilion? Ni siquiera pienses en mentirme o cuando me entere, definitivamente no nos llamaremos hermano para entonces. Fatifu suspiró y luego calculó un poco con las manos antes de decir. Todos estos son ingredientes medicinales de rango 1 e increíblemente comunes en eso. Por lo tanto, 10 juegos de estos originalmente le costarían 140 puntos de secta, sin embargo, si los compramos en mi nombre, obtendremos un descuento adicional del 40% ya que soy un empleado en el Treasure Pavilion, que reduciría el costo total a 84 puntos de secta. Fatifu permaneció en silencio un rato antes de volver a decir. Pero si no lo intentas suficientes veces durante el refinamiento de la píldora, ¿cómo sabrás si realmente eres adecuado para practicar la alquimia o no? No hay forma de que pueda tener éxito con una cantidad tan baja de ingredientes medicinales. Luen también asintió porque ya había experimentado esto de primera mano, pero ambos no intentaron persuadir a Shunlong para que aceptara su ayuda, ya que ambos entendieron claramente sus pensamientos. Ellos tampoco querían que esta hermandad que habían formado entre ellos, se convirtiera en una relación material, por eso aceptaron su decisión. Shunlong calculado un poco antes de decir. Entonces para 3 sets debería ser 25. 2 puntos de secta, ¿verdad? No hay 0. 2 puntos de secta en la secta. Si el número está más cerca de 10 que de 0, se calcula como un punto. Como segundo está más cerca de... Se calcula como 0 puntos, lo que eleva la suma de 25 puntos de secta. Fatifu respondió. Shunlong pensó un poco antes de decir. Entonces hermano, ayúdame a comprar 3 juegos de esos ingredientes, aquí están los 25 puntos. Shunlong sacó a su secta identificando a Jade mientras transfería 25 puntos a Grasos. Todos siguieron bebiendo alegremente durante una hora hasta que terminaron su vino y dejaron el pabellón de fragancias misteriosas. Shunlong ya les había dicho a los gordos Fu y Luen el nombre de la posada en la que se estaba quedando, y Fu Graso le prometió que alguien entregaría los ingredientes medicinales en menos de 3 horas. Shunlong decidió quedarse en su habitación y leer los libros de alquimia que Luen le había dado. Shunlong finalmente encontró información que no había aprendido del libro de oro. Por lo tanto, los ingredientes medicinales se clasifican en 9 grados diferentes y cada grado corresponde a las filas y habilidades de cada alquimista. Por ejemplo, un alquimista de grado de bronce de rango 1 solo podría refinar las píldoras de los ingredientes medicinales de rango 1, mientras que un alquimista de grado plateado de rango 1 podría usar ingredientes medicinales de cualquier lugar entre el rango 1 y el rango 4 para sus brebajes.
Shunlong murmuró para sí mismo. Sin saberlo, habían pasado casi 3 horas y Shunlong se había perdido a estudiar, cuando una voz que venía del exterior lo despertó de sus pensamientos. ¿Este invitado? Una persona del pabellón del tesoro ha entregado algunos bienes para usted. Shunlong recogió los productos del posadero antes de regresar a su habitación y espaciarse un poco mientras miraba los ingredientes medicinales en sus manos. Luego suspiró mientras pensaba. Esto es hacer o deshacer ahora. Ya gasté 25 de mis 30 puntos de secta para estos 3 sets, y también le he pagado al posadero 4 puntos de secta, reservar este patio por el resto del mes. Si no logro esta apuesta, probablemente tendría que ir a trabajar a las minas durante al menos un mes. Aunque estoy absolutamente seguro de que puedo hacer esto, solo tengo estos 3 conjuntos de ingredientes y no puedo permitirme desperdiciarlos. Shunlong luego trató de calmar su mente antes de comenzar su primer intento de refinamiento de píldoras, cuando la piedra de forma triangular en su espacio espiritual se calmó. Su conciencia se vio inundada una vez más con imágenes como lo había estado en el pasado antes de que aparecieran 3 palabras en la mente de Shunlong. Los personajes eran desconocidos para Shunlong, nunca los había visto antes, pero podía sentir un aura antigua de ellos y Shunlong podía entender lo que estas palabras significaban como si su significado estuviera grabado directamente en su alma. El cuerpo eterno de Monarca. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 30, El cuerpo eterno de Monarca. El cuerpo eterno de Monarca. Shunlong entendió todo al instante después de que estas imágenes pasaron por su mente. El cuerpo eterno de Monarca era una técnica que desafía el cielo al igual que el vergaso de Monarca. Sin embargo, el cuerpo eterno de Monarca era completamente diferente del vergaso de Monarca. Este fue un arte de refinamiento corporal. Shunlong ya había aprendido antes de los libros de Luen, que había 2 tipos de cultivadores. Cultivadores ki y cultivadores corporales. Los cultivadores ki reunieron ki dentro de sus cuerpos circulando sus técnicas de cultivo, mientras que los cultivadores de refinamiento corporal refinarían sus cuerpos. Cuando Shunlong había estado en el Ski Fortune Kingdom, ni siquiera había oído hablar de cultivadores corporales. Se dice que el refinamiento del cuerpo es 100 veces más difícil que el cultivo ki, por lo que había desaparecido por completo del mundo mortal. Sin embargo, a pesar de la mayor dificultad, hubo muchos cultivadores que se centraron en el refinamiento del cuerpo en el mundo de cultivo. Shunlong había entendido a partir de estas imágenes en su cabeza, qué tipo de arte corporal era el cuerpo eterno del monarca. Fue un arte que mejoró el cuerpo e hizo que la persona que se cultivaba en él pudiera romper el espacio con sus propias manos. Shunlong sabía que ya tenía una técnica de cultivo que podría afectar el tiempo a su alrededor, pero estaba demasiado débil para usarla adecuadamente en este momento. Ahora, con un cuerpo que también podría atravesar el espacio, se preguntó, ¿qué tan fuerte seré para entonces? Se sentó en su habitación con las piernas cruzadas mientras estudiaba este arte de refinamiento corporal. En el mundo de cultivo, fue increíblemente difícil para las personas seguir un camino de ki y refinamiento corporal, ya que eran 2 caminos completamente diferentes. Para convertirse en un cultivador ki, el ki que absorbiste de la naturaleza tuvo que pasar a través de tus meridianos y circular por tu cuerpo, antes de convertirte en tuyo. Sin embargo, el camino del refinamiento del cuerpo era completamente diferente. La forma más común de cultivar en la refinación corporal fue entrenar su cuerpo durante muchos años, lastimarse cada vez antes de consumir píldoras medicinales o tomar baños medicinales que podrían ayudarlo a recuperarse y fortalecerse aún más. Sin embargo, Shunlong sabía que no podía seguir este camino de refinamiento corporal. En primer lugar, no tenía tiempo suficiente para hacerlo, ya que eso requeriría muchos años para tener éxito y, en segundo lugar, el cuerpo eterno del monarca era completamente diferente y no podía ser entrenado de esa manera. Se requirió que Shunlong refinara ciertas píldoras medicinales y usar a la inmensa energía que contenían para destruir y luego reconstruir su cuerpo desde adentro. Sin embargo, cada camino tenía sus propias deficiencias. Aunque sería más rápido para Shunlong avanzar en el refinamiento del cuerpo en comparación con otros cultivadores del cuerpo que han estado entrenando sus cuerpos durante años, tendría que pagar el precio equivalente por ello. En lugar de tener sus huesos, tendones y órganos internos para fortalecerse lentamente como lo harían habitualmente durante el refinamiento del cuerpo, el cuerpo eterno de monarca los aplastaría por completo antes de reformarlos adecuadamente.
Este era el tipo de dolor que no se podía describir con la palabra insoportable. Shunlong tenía un poco de miedo por dentro. El paso en falso más pequeño podría hacer que muera esta vez. Después de respirar profundamente, parecía haberse dado cuenta de algo mientras murmuraba. Ahora que lo pienso, todo esto parece ser solo parte de un todo más grande. Primero tuve que cultivar Enerbiol de Monarcat para tener suficiente ki en mi cuerpo y convertirme en un cultivador ki. Luego, cuando mi ki alcanzó cierto nivel, el libro de oro me absorbió por dentro y casi me mata cuando me llenó de toda esa información. Y ahora que tengo el conocimiento que necesito sobre plantas medicinales, bestias mágicas y el cuerpo humano, puedo cultivar el cuerpo eterno de Monarca refinando las píldoras que necesito. Podría ser que el camino óptimo a seguir es esta doble forma de cultivar tanto en ki como en refinamiento corporal. Incluso si no es así, todavía no puedo transmitir esa oportunidad. Al menos tengo que tratar de cultivar en el cuerpo eterno de Monarca tan pronto como pueda recolectar las plantas medicinales que necesito. Por ahora, sin embargo, debería comenzar por ser más competente en alquimia. Luego, Shunlong sacó los 3 juegos de Onei Fruit. Blue Striped Grass. 5. Leafet Gigante Flower y Grizzly Crewing Rod que había comprado con la ayuda de Fugraso y se había sentado con las piernas cruzadas. Después de eso, sacó el caldero de grado de bronce de rango 3 que su padre le había dado antes de que Shunlong dejara la ciudad del bosque azul. Shunlong respiró hondo, con los ojos completamente enfocados frente a él mientras decía: es hora de empezar. Lo primero que tuvo que hacer fue convertir parte de su ki en el elemento fuego y comenzar a calentar su caldero. A menos que una persona se haya entrenado específicamente en una técnica de cultivo centrada en el hielo, debería poder convertir fácilmente su ki en fuego. Después de aproximadamente un tiempo de incienso, el caldero ya estaba lo suficientemente cálido, por lo que Shunlong sacó la flor gigante de 5 hojas. Según los libros de Luen, primero tengo que arrancar los pétalos antes de tirar el cuerpo de la flor en el caldero. Después de que se convierta completamente en esencia medicinal, tengo que tirar la mitad de la raíz de crecimiento crujiente antes de agregar la fruta de miel y la hierba despojada azul. Pero esto no tiene ningún sentido. Si saco todos los pétalos de la flor gigante de 5 hojas, aunque su energía será más fácil de refinar en una píldora, la píldora sería al menos del 20% menos efectivo debido a esto, y la eficacia medicinal caerá aún más si también arroja solo la mitad de la raíz de crecimiento crujiente. La raíz crece debajo de las rocas y absorbe la energía de la tierra para madurar, arrojando la mitad no tiene sentido si es solo para equilibrar la energía de la madera del flor gigante de 5 hojas con el elemento tierra de raíz de crecimiento crujiente. Shunlong reflexionó un poco antes de decidir. Primero agregaré la pasto despojado azul antes de arrancar una hoja de la flor gigante de 5 hojas para equilibrar su energía y refinarla más rápido. Luego pondré el resto de la flor junto con la raíz de crecimiento espeluznante, y agregaré la fruta de miel al final. De esta manera, la píldora ki para romper barreras será al menos 60 a 70% más efectiva en comparación con la receta del libro. Si algún alquimista competente hubiera escuchado el proceso de pensamiento de Shunlong esta vez, definitivamente lo escupirían en la cara. Si fuera tan fácil modificar las recetas de alquimia, ¿no harían todos eso? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.